Y esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, y en este caso vamos a registrar un usuario, me llamo Juan. Ya lo registramos, los nombres, el nombre de él, bueno, el ID, su respectivo token de autenticación. Y vamos a loguearnos también con Juan. Juan. Se envía la contraseña, se le envía el token. Si la contraseña está mal, pues invalida las credenciales. Vale. Y las rutas privadas. En caso de que, bueno, el token no sea válido, pues no te va a dejar entrar. Y si es válido, te va a mostrar la lista de los usuarios que has creado. Y en caso de no haber ningún token, pues te va a decir que pues, el token no existe. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Neider Ruiz. El día de hoy lo que vamos a realizar es, utilizando Laravel en su última versión 9, vamos a crear lo que vendría siendo autenticación con JSON Web Token, lo cual pues permitirá que comuniquemos el frontend de una aplicación con nuestro backend hecho en Laravel. Lo que vamos a hacer también es tener rutas protegidas y rutas públicas. Entonces, bueno, no me lío más con la explicación y pues vamos al código. Voy a empezar a realizar el proyecto desde cero. Si de pronto pues ya tienen un proyecto inicializado y eso, pues pueden adelantar un poco el video. Pero bueno, voy a comenzar. Entonces lo primero que voy a hacer es crear el proyecto. Entonces Composer, Create Project, Laravel, y le voy a colocar example, el YWT, el Laravel 9. Ahí está. Bueno, entonces para que se nos instale pues la versión 9 de Laravel, cabe destacar que hay que tener sí o sí la versión de PHP superior a 8. ¿Cómo sabemos qué versión de PHP tenemos instalada en nuestro sistema o hemos instalado? Bueno, mientras descarga esto voy a abrir una nueva ventana acá y simplemente ponemos php-b y pues acá me dice que tengo la 8. Si ustedes tienen una inferior a la 8, se les va a descargar Laravel 8. Entonces, si de casualidad llegan a necesitar pues Laravel 9, les dejaré una lista de reproducción donde digo cómo puedes cambiar la versión de PHP en Windows, ¿no? En Linux no se puede, pero igualmente no he subido el video todavía. Pero sí, es más sencillo. Vale. Ya después de que se haya terminado de instalar el proyecto, bueno, lo que voy a ingresar es a cd Laravel, example, Laravel JSON Web Token, y lo voy a abrir con Visual Studio Code, pues, que es el editor de código que voy a utilizar para ese ejemplo. Bueno, después de que se abre ya queda de esta forma. Voy a inicializar Git para este mismo código subirlo a GitHub y que ustedes lo puedan revisar. Entonces voy a hacer un git init, un git add para medir todo lo básico, y git commit -m, y simplemente example wt para 9 start. Iniciamos y ahí se añadió todo al commit. Bueno, lo primero que debemos realizar es pues la conexión a la base de datos, ¿no? Entonces vamos a nuestro punto .env y Laravel YWT sample. Entonces este es el nombre que lo voy a colocar a mi base de datos. Entonces pues guardo este archivito, me dirijo a mi navegador de preferencia, en este caso pues Google Chrome, voy a localhost. Yo estoy utilizando OneServer. Si están usando Shan u otro, pues igualmente yo creo que debe ser localhost. Nos dirigimos al phpMyAdmin, en este caso pues root, y no pide contraseña. Supongo que el de ustedes ha de ser igual. Y le damos acá nuevo. Y bueno, esperamos un momentico. Y bueno, pegamos el nombre de nuestra base de datos, Laravel YWT example. Y le damos acá en crear. Y listo. Yo creo que eso por ahora lo podemos cerrar. Ahora, vamos a correr la migración. Pues php artisan migrate. Y bueno, a mí me marca este error. Dice que un sintaxis de violación, que yo no sé qué. Bueno, este sintaxis ya lo resolvemos de esta forma. Lo que debemos hacer es ir a app providers, si en caso de que les llegue a aparecer este error, y acá en el método boot
Entonces acá lo que hago es un importo este este lo importamos y lo que damos es length default string length y le agregamos acá 190. Entonces importamos este facade y una función estática y declaramos default string length en 190. En este caso, si vuelvo a correr PHP Artisan Migrate, pues lo que va a suceder es que pues me va a decir que la base de datos pues ya existe y que bueno, la tabla de usuario ya existe. Entonces vamos a correr PHP Artisan Migrate dash y listo. Bueno, ya cuando haya sucedido esto, entonces otra cosa que vamos a necesitar es para hacer las peticiones, no vamos a utilizar un frontend como React, o si desean que haga un ejemplo utilizando React, Vue o Svelte, pueden dejármelo en la descripción. Igualmente pues lo crearé utilizando algunas de las tecnologías de frontend y haciendo la conexión pues lo que vendría haciendo con el backend que estamos realizando, ¿no? La autenticación. Entonces si tienen Postman, pueden usar Postman, que es para hacer las peticiones HTTP, o hay una extensión acá en Visual Studio Code que se llama Thunder Client. Thunder Client es esta. Simplemente pues le dan acá en instalar. Bueno, a mí me parece desinstalar porque ya la tengo instalada, pero con esto podemos hacer las peticiones y con eso nos basta por el tutorial. Vale, esto ya lo había hecho ahorita de ejemplo, pero pues vamos a inicializarlo desde cero. Lo primero que vamos a realizar es el que vendría siendo de el registro de los usuarios, ¿no? Entonces vamos a crear un formulario de registro donde pues podamos crear estos usuarios y procedente a esto pues vamos avanzando ya con el login y con las rutas protegidas. Pero antes de hacer esto pues debemos instalar el paquete de Composer, que lo que va a hacer es pues el tema de la autenticación. En este caso vamos a utilizar Daemon. Acá les dejaré la URL de esta documentación en la descripción del video, la cual pues la verdad es muy detallada. En caso de que no me lleguen a entender o yo me esté lidiando mucho, acá pueden leer esta documentación que dice cómo se realiza. Entonces bueno, este es el paquete que vamos a instalar, ¿vale? Entonces bueno, voy a quitar esta vista por ahora. Y entonces Composer require Daemon JSON Web Token -out y le damos enter y esperamos a ver si instala. Y bueno, acá en este caso nos manda este error, no la recibe todavía. Entonces para solucionar este error lo que debemos hacer es instalarlo con este prefijo. Igualmente les dejaré esta línea de código en la descripción para que la puedan instalar, que con esta sí jala la verdad a la perfección. Entonces bueno, copian esto mismo y ya les empieza a bajar el paquete. Vale, mientras descarga el paquete, lo que tenemos que hacer es tenemos que registrar el providers. Entonces el provider lo vamos a instalar desde este lugar. Ingresamos a config app y acá tenemos una lista en la parte de abajo de todos los providers que tiene nuestra aplicación. En este caso voy a hacer una línea acá y voy a hacer un YWT y lo que voy a hacer es importar el paquete que acabé de instalar de JSON Web Token. Para no hacérmelo más lioso, lo voy a pegar acá, pero es Daemon YWT out providers y Laravel Service Provider. Entonces lo que va a hacer esto es que apenas corramos el comando ya para instalar el provider, lo que va a hacer es bueno, este es el paquete de Daemon, más o menos les explico por si de pronto no se entiende. Tampoco es que sea magia, sino que pues es código que otra persona hizo. Está el JSON Web Token acá y acá tenemos, bueno, el archivo que descargamos de Composer, el Daemon YWT out, y lo que va a hacer es el archivo de configuraciones que él tiene dentro del paquete, este config, él lo usa dentro de su paquete. Entonces
lo que va a hacer él es, esta configuración que está acá, la va a copiar en nuestros archivos para que nosotros tengamos acceso a ellos y podamos modificarlo. Entonces, lo que hace esto es el service provider, lo que va a coger es el archivo que está acá en el path y lo va a copiar dentro de la carpeta config que está en nuestros archivos. ¿Cuál carpeta config? Pues esta que tenemos acá. Si revisamos, acá no tenemos ningún archivo que se llame jwt .php. Entonces, para que este archivo aparezca allá, entonces tenemos que publicarlo. Para publicarlo, entonces corremos en minúsculas php artisan vendor dos puntos publish y pasamos acá al provider y le pasamos las comillas. ¿El provider cuál es? Pues el que acabamos de insertar acá en add.php. Entonces, copiamos hasta acá, este archivo de class no lo copiamos y le damos enter. Pues ahí dice que, bueno, que se ha copiado el archivo que yo les estaba comentando, que vendría siendo este. Se ha copiado en config.jwt.php, que era más o menos lo que está diciendo ahorita. Entonces, ya habiendo realizado esto, bueno, este es el archivo de configuración normal que tiene. Por ejemplo, si queremos que nuestro token, por defecto tiene 60 minutos, creo, 60 segundos, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero si queremos aumentar el tiempo de este, entonces, en nuestro archivo.in, podemos crear acá abajo una variable, por ejemplo, que se llame jwt. Esto lo coloco en forma de comentario. Pero podemos decirle que el token de expiración, que vendría siendo este ttl, entonces copiamos este, lo pegamos acá y le decimos que sea igual a 120. Entonces este código ya iría a durar 2 horas, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a hacer de otra forma por temas del tutorial y lo voy a añadir acá directamente para decirle que dure, por ejemplo, una semana. Entonces, este 60, lo meto entre paréntesis, 60 por pues 24 horas que tiene el día por 7 días de la semana. O sea, ya está. El token que se cree va a durar pues 7 días. Vale. Ya habiendo realizado esto, lo que procedemos a realizar pues es crear la llave secreta. Si revisamos, esto por acá está, recibe un jwt secret, pero acá no lo tenemos. Entonces, para generarlo, corremos un comando que se llama php artisan jwt y le decimos secret. Y esto lo que hace es crear nuestra llave secreta. Entonces lo que hace es, cada vez que se crea un token, se mezcla con esta llave secreta. Y cada vez que alguien haga una petición con ese token, pues se valida con esta llave que tenemos acá. Entonces así se sabe si es verdad o es falso el token. Bueno, ya habiendo realizado esto, vamos a hacer entonces la configuración en el modelo de los usuarios, que son los que pues se van a autenticar, ¿no? Entonces, vamos a App, en Models, User, y acá en User tenemos que hacer una implementación. Entonces hacemos Implements y jwt subject. Acá no marca error, no nos alarmemos ni nada. Lo que va a hacer esto es que, bueno, estos dos métodos son requeridos, entonces por eso nos está mandando error en el otro lado, porque bueno, no cumple el contrato. Entonces, para realizar esto, hacemos acá public minúscula public function y pegamos acá esto. ¿Y esto qué va a retornar? Pues va a retornar un this y le vamos a hacer un get key, que es lo que nos va a retornar. Vale, ahora el otro método, bueno, este es el primero. Ahora, el segundo método que necesitamos es el get customer claims. Entonces, para devolverlo, ponemos el public, lo mismo, y lo pegamos acá. Y esto nos va a retornar por ahora un array vacío. Y con esto ya se soluciona el error que está, ya nos marca error en este apartado. Vale, ya habiendo realizado esto, lo que procedemos a realizar es
vamos a hacer que un usuario pues se registre, ¿sí me entienden? Que se pueda registrar mediante pues la API que estamos generando, y después hacemos el login y después protegemos las rutas. Bueno, vamos a crear un archivo que se encargue de un controlador que se encargue de la autentificación, o sea que un usuario se registre y se loguee, y también pues no, que se registre y se loguee, y la verificación del toque también se puede hacer, pero en este caso vamos a hacerlo de una vez. Entonces vamos a hacer un php artisan make, vamos a hacer un controller. ¿Cómo se va a llamar ese controller? Yo lo voy a meter dentro de una carpeta que se llame outth, y lo voy a llamar outth controller. Entonces en este apartado pues me la va a crear. Pues acá está out controller, y me quedó mal. Lo voy a volver a hacer porque no puede quedar mal. Out controller, bueno, se crea acá al lado. Este lo voy a borrar porque pues quedó mal. No lo escribí bien, y ahí está el out controller. Vale. En este out controller vamos a crear el método para registrarlo, ¿no? Entonces polyfunction, y vamos a hacer acá un register. Y para registrarnos pues necesitamos el request, y le vamos a hacer que es un request. Colocamos el nombre de la variable y listo. Ahora pues vamos a validar los datos que vamos a recibir, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues this.validate, y le decimos a este que recibe el request que le estamos pasando, y de segundo parámetro pues nosotros les pasamos las reglas que necesitamos. En este caso el email pues debe ser único. Entonces vamos a hacer que el email sea requerido, que sea de tipo email, que tenga un máximo de 255 caracteres, y que sea única en la tabla de usuarios. Otra cosa que vamos a necesitar es el password. Entonces el password debe pues también es requerido, debe tener mínimo 6 caracteres, por ejemplo. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si usamos la configuración que tiene pues Laravel, apenas se inicializa, pues si revisamos acá en Database, Migration, y miramos la migración, también nos pide un nombre que no es nulable. Entonces pues vamos a añadirlo de una vez. Entonces acá el name, vamos a hacer que tenga required, y que tenga un máximo de 255 caracteres, y ya, simplemente vamos a dejar esa validación. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a revisar si este apartado está acá, hasta donde vamos, pues va bien, ¿no? Entonces ingresamos acá a register y vamos a hacer la petición a esto. Nos va a fallar lógicamente porque no hemos creado la ruta y tampoco hemos montado el servidor. Entonces vamos a montar el servidor, php artisan server, y le damos enter. Ya con el servidor corriendo, si lanzamos la petición nos manda el error 404 porque no hemos creado la ruta. Entonces vamos a crear la ruta. Para crearla pues nos vamos acá al código. Voy a cerrar esto para que no sea muy lioso acá. Y nos vamos a routes. En vez de utilizar la que utilizamos siempre para la web, vamos a utilizar Appin. Y esto nos trae una por defecto utilizando pues Zaptune, que más adelante pues subiré un video cómo se hace una autenticación utilizando este paquete que ya viene preinstalado con Laravel. Pero bueno, lo vamos a eliminar, y lo que vamos a hacer es una ruta nueva. Va a obtener pues, vamos a utilizar el método post, y esta se va a llamar register. Listo, este register que lleva pues lleva el out controller, una instancia muy buena. Le agregamos la clase y le decimos que el método que llamamos se llama register. Vale, pues vamos a revisar acá si entra y es correcto. Vale, entonces pues vamos otra vez a Thunder y vamos a hacer la petición del register, y nos arroja un 200 porque en este caso estoy enviando todos los campos, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos a eliminarlos todos? Y dice que el nombre requerido
la contraseña requerida y la contraseña requerida. Pero normalmente, por ejemplo, cuando estamos en cualquier aplicación, pues se debe de enviar una confirmación de la contraseña. Entonces vamos a añadirla acá como confirmo, creo que es. Vamos a dejarla así. Y si no, pues la cambiamos ya. Confirmo. En caso de no ser así, ahorita le cambiamos. Y listo. Vale, entonces vamos a empezar a enviarle el nombre. Yo sé que te lo vamos a llamar Neider, no hay problema. El email, entonces lo vamos a llamar neider@gmail.com. Y la contraseña, pues le vamos a colocar password también. Vamos a darle enviar. Y dice que la contraseña pues requiere una confirmación, ¿no? Entonces vamos a enviarle el mismo password. Confirmate. Y le vamos a añadir pues el mismo nombre. Si no la enviamos igual, pues vuelve y nos marca dice que no coinciden, ¿no? Y le enviamos acá y listo. Hasta acá todavía nos dejó ingresar, pero ahora debemos pues crear el usuario, ¿no? Entonces vamos a decir que el usuario vamos a hacer del modelo user dos puntos, vamos a crear, vamos a hacer un create bueno, se puede hacer de diferentes formas, pero lo vamos a hacer de esta manera para que sea más entendible. El name va a ser igual a pues request y le pasamos el name. Hasta ahí creo que bien. Vamos a enviar el email. El email también lo sacamos de request. Esto también lo podemos hacer así, get name, o si es por método post name, bueno, pero lo vamos a hacer así con email de esta manera. Y la password o el password lo vamos a pasar de esta manera también, muchachos. Vale, entonces acá hacemos el request y recibimos el password, pero pues la contraseña no la vamos a guardar así en crudo, ¿no? Entonces vamos a quitar esto por ahora y lo que voy a hacer es importar un paquete que trae el Laravel que se llama hash. Mira, acá lo tengo importado acá arriba. Dos puntos, le voy a hacer que me cree pues el hash de el request password, que me cree un hash. Vale. Entonces, vamos a retornar, como es una API, pues vamos a hacer una respuesta en formato JSON, ¿no? Para que nos cale bien. Y acá, bueno, acá cala el error porque no es pero acá ya está. Entonces le vamos a enviar el user, que va a ser igual al usuario. Hasta ahí pues va bien, creo. User, ¿por qué me está marcando error? No había guardado. Y acá le paso un punto y coma y le paso 201 porque el status debe ser 201 porque se crea algo nuevo. Vale, si lo hago de esta manera, pues le voy a enviar y se creó el usuario, está bien, ¿no? Pero en algunas aplicaciones, por ejemplo, apenas tú ingresas, pues de una vez se te devuelve el token para que puedas ingresar y no tengas que ir a la página de logueo. Entonces, eso ya lo maneja el frontend. Entonces, vamos a crear acá una variable token y vamos a crear la autenticación. Entonces, JWT out, lo importamos también nuevamente. Mira, de acá, de Daemon, JWT facade, lo importamos y le vamos a decir que del usuario de front user, pues me cree el token, ¿no? Entonces, vamos a pasar acá user y listo. Y vamos a pasar el token acá. Que le pasamos el token, muchachos, y acá le paso el token. Vale, de esta manera y ya estaría, se puede decir. Entonces, si acá le voy a enviar, me marca error porque el correo ya existe. Entonces vamos a colocar David, puede ser. Y acá le coloco David también. Y le damos en enviar. Y vale, hasta ahí todo va bien. Ya podemos registrar un usuario, nos devuelve un token, lo cual pues creo que vamos bien. Bueno, ya creamos el registro, ahora vamos a crear el login para que los usuarios se puedan registrar, puedan ingresar a la plataforma después de haberse registrado. Vamos a hacer un public function y esto lo vamos a llamar login. Este método
lo vamos a hacer diferente la validación. No sé si de pronto lo sepan, pero se puede hacer diferente lo que vendría siendo la validación para que no ocupe campo acá. Entonces vamos a hacerlo de esa forma para que, por si ya lo sabían, pues de pronto lo estudien más o si lo usan. Y si no, pues que aprendan alguno de pronto. Quizá les sirva más adelante. Entonces vamos a hacer un PHP Artisan make y vamos a crear un request. Y le voy a decir que lo creen out y le llamen login request. Y le doy enter. Vale. ¿Qué hizo esto? Esto lo que hizo fue, acá en HTTP me creó una carpeta nueva, o de pronto ya está, y dentro de él me creó el out, porque le dije que me creara la carpeta de autentificación, y el login request me lo crea acá dentro. Como es una ruta pública, entonces acá en donde nos pide la autorización le cambiamos false por true para que lo deje ingresar. Y acá vamos a añadir pues nuestras reglas de validación. Entonces vamos a decir que el email pues será required y que sean de tipo email, vale. Y otra cosa que vamos a hacer pues la contraseña únicamente la vamos a hacer requerida y que tenga un mínimo de 6 caracteres la contraseña, vale. Ya habiendo realizado esto, entonces lo que hacemos es en nuestro controlador de outController, en vez de utilizar el request como lo estamos usando acá, vamos a decirle que llamamos a login request y lo importamos. Mira, acá lo importamos acá arriba. Lo importamos de request out login request. Vendría siendo este. Entonces, acá le agregamos un nombre request y él ya hace la validación de la misma forma. Vamos a comprobarlo a ver si jala o no jala. Vamos a Thunder, pero bueno, acá no nos va a jalar nada porque primero tenemos que crear la ruta. Entonces vamos otra vez a la API y bueno, vamos a crear en vez de pues, otro register, vamos a agregarle que esta ruta se va a llamar login, la URL va a ser login y acá va a ser login. Y para mirar las rutas que tenemos, pues corremos php artisan list router list, router artisan router list. Entonces acá nos dice que ya tenemos una ruta con el método post que es para el login y otra ruta con el método post que es para el registro. Vale, entonces vamos a login, estamos acá adentro y vamos a hacer un login. Entonces esto lo voy a borrar por ahora, lo borro por ahora y voy a enviar. Y mira que está haciendo la validación de la misma manera. Entonces pues si de pronto te llega a servir estaría genial. Las traducciones, igualmente subiré otro video para ver cómo se hacen este tipo de traducciones para que queden en español o en inglés. Igualmente se puede hacer. Vale. Habiendo realizado esto, se supone que ya está validado. Entonces vamos a almacenar en una variable pues las credentials. Y vamos a decirle que del método request solo vamos a obtener el email y el password, no necesitamos más datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto ya toca con método tree catch para hacer la validación, pero vamos a hacerla de esta forma. Aquí creamos un try y aquí le hago un catch y este error va a ser de tipo JLoadTep exception y lo camuflamos en la E y queda de esta forma. Ahora, ya habiendo realizado esto, pues vamos a hacer una pequeña validación acá. Vamos a decir si no hay token, por así decirlo, que el token cómo lo vamos a sacar. Pues lo vamos a sacar de JLoad out como lo estamos haciendo arriba, pero a diferencia de usar from user, lo vamos a sacar de ATEM. De este lugar lo vamos a sacar de este método y le pasamos acá por las credenciales. Listo. Entonces, si ese token no existe, lo que vamos a hacer es que vamos a retornar un response y esto va pues en JSON también de la misma manera, pero
le mandemos un mensaje, por ejemplo, error invalid credentials. Puede ser, y acá le podemos colocar el 400, un error cualquiera, pues. Vale. En caso de ser un error de servidor o otro tipo de error, bueno, vamos a retornarlo de acá. Vamos a hacer un return, hacer un response. Vamos a decirle que pues sea JSON y listo. Mandamos otra vez el error. Y esto va a ser, vamos a crear not found o not create token, porque pues si es un error de servidores porque algo no se pudo generar. Y en 500, que es el código de servidor. Y pues esto es en caso de que suceda, pues si no cumpla, se hace esta, y si no, es un error de servidor, retorna esta. Y si todo marcha, pues como tiene que marchar, pues hacemos un return de response. Y acá lo que hacemos es response tras JSON. Y pues acá lo que podemos hacer es un compact del token para que no lo imprime y no lo envíe. Vale, vamos a hacer la verificación si está jalando. Entonces abrimos acá y le damos a login y dice que requerido. Entonces vamos a enviar el name, vamos a enviar pues bueno, el nombre no lo vamos a enviar, ¿no? Entonces mail @gmail.com y el password pues que es igual a password, y lo vamos a enviar y listo. Bueno, acá por ejemplo envió un error acá que dice que este método no existe, entonces quizá lo anoté mal. Voy a revisar acá att en pt, me faltó la t, attempt, vale, entonces está mal escrito. Le doy acá y le doy a login y mira, ya me devolvió el token. Listo, hasta ahí pues ya está hecho el registro y la autenticación, pero no hemos protegido rutas, entonces pues eso es algo muy importante que debemos de hacer. Entonces vamos a crear una vista, bueno, una vista no, un endpoint en el cual pues vamos a obtener la lista de los usuarios. No queremos que cualquier persona ingrese desde la URL y las pueda ver, sino que simplemente las personas que están autenticadas puedan acceder a ellas. Entonces para este caso voy a crear un controlador nuevo, que solo está el de autenticación y está el controlador base. Entonces voy a correr php artisan make controller. Como estamos creando un API, esto es necesario, model user y --API para que no se creen el edit ni muchos endpoints que no vamos a utilizar en las APIs, sino que ahí se acortan un poquito. Entonces le damos enter acá y dice que main controller no le agregué el nombre, vale, entonces acá debe ser user controller y listo. Vale, acá se creó el user controller y acá ya tenemos los endpoints que vamos a utilizar. Vale, ahora vamos a retornar de este endpoint pues una lista de usuarios. Entonces voy de esta forma, user all, y ahí los obtenemos todos y vamos a hacer un return de JSON response JSON y le pasamos acá user. Vale, iría de esta manera. Ahora vamos a hacer la prueba de que no están protegidas y que sí están protegidas. Entonces vamos acá a añadir una nueva ruta en API y vamos a crear acá un routed, dos puntos, este es método get y vamos a obtener users y le vamos a hacer acá un user controller, que es el que estamos usando, ¿no? User controller, dos puntos class, y le decimos que vamos a ingresar al método index, que es donde los va a retornar todos, ¿no? De esta manera. Ahora
Vamos a revisar acá si está jalando. Entonces API/users, si revisamos acá PHP artisan routers.list, acá ya está, míralos. API users, entonces la URL de la API y el endpoint. Y acá nos devuelve la lista de David y de Neider, que somos los usuarios que se crearon, ¿no? Pero están públicas. ¿A qué se refiere con públicas? Pues que cualquier persona, desde la URL, desde cualquier lugar, puede verlas. Acá, por ejemplo, está Neider y está también el David. Entonces, no debería ser así. No debería ser así eso. Entonces vamos a añadirle seguridad para que pues nadie que no esté autorizado pues pueda acceder a esa lista. Vale, pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, para ello debemos crear algo que se llama un middleware, que se encarga de como espiar el tráfico, entrada y salida de las peticiones, bueno, las entradas de las peticiones que se hacen, y con la llave secreta pues él está verificando si el usuario sí está autenticado o no está autenticado. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un middleware. Entonces php artisan make middleware y le voy a llamar jwt middleware es este, y se tuvo que haber creado acá. Y revisamos acá en HTTP está los controladores, los requests y los middleware, y este fue el que acabamos de crear por medio de la consola. Entonces acá tenemos que hacer validaciones en caso de que el usuario sí esté autenticado o no esté autenticado. Hacemos un catch y le decimos que este va a ser de tipo exception y lo vamos a configurar en una M. Vale, acá lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos validar si el usuario sí está autenticado o no. El jwt out, el mismo lo importamos otra vez acá arriba en este middleware y le decimos que parse token y que mire si está authenticate. Vale, con esta línea si está autenticado no marca ningún error. En caso de lo contrario pues vamos a hacer más validaciones. Entonces vamos a mirar si la E es una instancia de un token inválido. Entonces acá escribimos token invalid exception y acá pues personalizamos nuestro error, lo que queremos enviarle al usuario, ¿no? Entonces el response JSON y le vamos a decir que podemos colocar el status o lo que queramos. En este caso le voy a colocar status y podemos decirle que como el error es token inválido, entonces invalid token y listo. Vamos a hacer otra validación y este va a ser igual a que si el token es el error es una instancia de token expired excepción, vamos a decirle pues que el token ya expiró, ¿no? Pues copiamos otra vez esta línea para arriba y el token expired token. Vale. Entonces estos son los errores que vamos a manejar, pero en caso de que no sea uno ni el otro, entonces vamos a retornar, vamos a aplicar esta línea para volver a copiar, response status token no found, exacto, no token no fue encontrado. Vale, ya habiendo realizado esto, ahora lo que debemos hacer es simplemente está creado. Ahora lo que debemos es activarlo. Para activarlo vamos acá al kernel y vamos a importar este. Voy a copiar este nombrecito y vamos acá al kernel y acá en la parte de abajo está el routed middleware. Entonces vamos a añadir uno nuevo. Este nombre puede ser cualquiera, pero pues vamos a colocarle jwt verific, el nombre que le vamos a dar a ese middleware, y yo copio el nombre y le voy a dar enter.
y le doy 2 puntos class. Listo, lo que hago, bueno, ellos lo tienen de esta manera. Se puede hacer así también. Me dice que no, pero pues yo lo importo. Da igual. Entonces, ya teniéndolo importado en la parte de arriba, simplemente pues agrego el class y se fue. Ahora, copio este nombre para proteger las rutas. Entonces vamos acá a APIs donde tenemos nuestras rutas y vamos a ver la diferencia en este apartado. Ahora, vamos a agregarlas un comentario que se llame routed o protected. Y vamos a agregarle acá un routed y le vamos a añadir acá lo que vendría siendo el middleware que acabamos de crear nosotros. Entonces creamos el jwt.verify y esto también lo que podemos hacer es si solo queremos proteger una ruta, pues le agregamos acá y listo. Esto haría la verificación de que el usuario, pues, si no está autenticado, pues nos diga que el token es inválido, o no existe o no tiene token. Pero lo que queremos hacer es que, pues, hacer un grupo de rutas. Todas las rutas que tú metas ahí adentro, todas van a estar protegidas. Entonces, para eso vamos a utilizar esta otra manera que les estoy diciendo. Entonces route middleware jwt verify y acá lo que hacemos es creamos un grupo de rutas y a este grupo de rutas pues lo que vamos a hacer es esta ruta que creamos acá arriba, bueno, sin el middleware, la vamos a pasar para acá adentro. Entonces, muchachos, todas las rutas que tengamos acá adentro, todas estas van a estar protegidas. Todas van a estar protegidas. Entonces, de esa manera, pues, para verificarlo y ver que si esté jalando a la perfección, vamos acá y le damos a enviar. Y dice que el token es inválido. Yo ya había metido un token pasado, pero le va a dar en borrar y le dijimos que cuando no tuviera, pues el mensaje fuera token not found. Y acá, por ejemplo, en parte está mal porque el error le estamos enviando 200. Pues podríamos enviarle, en caso de no cumplir con alguna de estas, en el middleware, en vez de enviarle 200, podemos enviarle un 400. O lo normal sería un 401. Bueno, menos en el último, bueno, sí, en este también tocaría. 401, 401 y 401. Entonces, ahora sí, si vuelvo a correr esto, pues ya el error es no autorizado, el error 401. Vale. Vamos a hacer un login normal. Me logueo con el usuario Nader, contraseña. Va a coger este token, lo voy a copiar y voy a pegarlo acá. Este token es el que la aplicación que tú tienes de frontend, ya sea en React o React Native, cualquier cosa que vaya a consumir esto, tienes que enviarle este código cada vez que haces una petición para que se valide y se autorice. Entonces lo añades en la cabecera de tu petición HTTP, ya sea Fetch o Axios o lo que estés usando, y le envías ese token bearer que va acompañado de esto. Entonces si ya le das a enviar, voilà, ya tienes acá los usuarios que están protegidos. Y ahora, por ejemplo, si tú cambias acá algo, pues te dice que el token es inválido. Si lo envías, pues bien, se lo valida. Pero si le das a enviar y no tienes token, pues te dice token not found. Entonces, bueno, eso sería el apartado lo que vendría siendo la autenticación. De todas maneras, este código se los dejaré colgados en el GitHub en caso de que pues deseen revisarlo o clonar el repositorio. Entonces, pues eso sería todo por este video, muchachos. Espero la verdad pues les haya sido de mucha ayuda. Cualquier duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Igualmente dejaré esto en un post en mi blog para que pues puedan acceder a él y puedan revisar paso por paso lo que estamos realizando. Entonces, cualquier sugerencia la pueden dejar también. Yo estaré a gusto de escucharlas. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Espero la verdad les haya sido de mucha ayuda y nos vemos hasta la próxima. Gracias.